con infecciones profundas del cuello. Es un tema bastante interesante, afortunadamente es bastante raro porque tiene un alto índice de morbi-mortalidad, y eso es lo que vamos a tratar de exponer en estos pocos minutos, tratar de ver cuál es el enfoque inicial del paciente con este tipo de infecciones, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y cuándo remitir a un paciente con estas condiciones para no tener un desenlace fatal como puede ocurrir. Vamos a ver si bien funciona la tecnología. Yo no soy el único. Entonces, realmente cuando uno entra a estudiar este tema se da cuenta de muchas cosas. Es sorprendente que los gringos, por ejemplo, no tengan las estadísticas claras. Ellos tienen estadísticas para todo, excepto para este tema que es tan importante. Sin embargo, salen algunas, cuando ya ven en contextos diferentes o separados todos los abscesos del cuello, se dice que el absceso piramidalino, que es el más común y es el que más vamos a ver los enfrentados en la práctica diaria, oscilan de 30 pacientes por 100.000 habitantes anualmente en los Estados Unidos, entre los 5 y 59 años. Muy bien. En la era posantibiótica, afortunadamente han bajado los índices de mortalidad con la detección temprana. Sin embargo, ellos hablan, en muchos artículos hablan de que estas patologías en las áreas mal llamadas del tercer mundo, áreas en desarrollo, la mortalidad puede ser muchísimo más alta porque la detección o el retraso en el tratamiento oportuno de estos pacientes va a llevar a este desenlace. ¿Por qué es importante el cuello? Yo creo que esta es una pregunta que todos hacemos cuando vemos anatomía. Todos lo entendemos. Es muy complicado y es ¿por qué? Porque es una anatomía compleja, tiene un acceso que a veces es limitado, difícil tanto para nosotros como especialistas, tiene una proximidad a estructuras vitales que es importante tenerlas en cuenta para cuando hablemos de complicaciones y por qué se pueden producir esas complicaciones. Sin embargo, tiene esas fascias que nosotros recordamos de la anatomía, aunque contienen las diferentes estructuras vitales que tenemos, también cuando son transgredidas por un tipo de infección o por un trauma, se pueden llevar con facilidad a extenderse a otras zonas de la anatomía del cuello y a otras zonas de la anatomía del cuerpo, como el mediastino, los cuales nos va a llevar a grandes complicaciones. Y hay que tenernos en cuenta que todos los días, nunca lo preguntamos en la consulta diaria, pero nos tenemos que hacer siempre la pregunta si el paciente está inmunocomprometido o no, sea por la causa que sea, porque esto muchas veces nos va a cambiar la forma de abordar este tipo de pacientes. Entonces recordemos un poquito de la anatomía, no les voy a hablar de la anatomía porque no se lo repetí en la charla, pero recordemos que entre la fascia profunda, ¿cierto?, del cuello, todas van a tener 3 capas. Estas 3 capas, ¿qué es lo que van a hacer en últimas? Nos van a rodear todas las estructuras vitales que tenemos en el cuello. ¿Y qué va a permitir esto? Que se van a formar espacios verdaderos en donde las estructuras van a estar cubiertas o protegidas para evitar la propagación de infecciones. Sin embargo, cuando vemos estos espacios casi que son ilimitados, son muchos, eso es lo que complica un poquito la comprensión anatómica del cuello. Tenemos que ver los espacios, básicamente los podemos agrupar en tres grandes espacios, o 3 grandes grupos. Uno de los que están por encima del deltoides, que básicamente están por debajo, pues, por encima del deltoides, los que están alrededor de la cavidad oral, los que están debajo del deltoides anterior, que están pues involucrando toda el área traqueal, y los que hacen una continuación desde el cuello hacia la cavidad torácica o inclusive más abajo, que son los espacios posteriores, que son los que conocemos como el retroparillo, el espacio peligroso, el prevertebral y el carotídeo. Básicamente, el estudio ideal para este tipo de infecciones es la tomografía contrastada del cuello, que nos va a permitir de una manera más amplia como la visualización y obviamente la resonancia. Sin embargo, muchas veces lo que tenemos disponible es para que me den una proyección de la voz. Vamos a empezar así.
Listo. Bueno, entonces muchas veces nos quedamos con la radiografía, que no la podemos, sabemos que tiene sus limitantes, pero cuando hablamos del estudio de los espacios del cuello, es importante conocer algunas cosas porque es la herramienta que vamos a tener disponible. Tenemos que recordar que todas las fases, por ejemplo, esas fases que eran posteriores, que son completas, que quedan del cuello hacia los órganos torácicos, van a encontrarse en esta parte posterior, detrás de la faringe como tal. Y vemos que a diferentes niveles el grosor de esos espacios, esos tejidos blandos, van a ser diferentes. Recordando que en la región atontoxial es de 3 milímetros, en la región retrofaringea o en la región orofaringea mejor es de 8 milímetros y en la región postraqueal, es muchísimo más amplia, pero no debe sobrepasar los 22 milímetros en los hombres, en los adultos y 14 milímetros en los niños. Eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos un poquito de las infecciones. Pero vean esto, este es el objetivo grande de esta charla, que es que el origen de estas infecciones es múltiple. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar, o tenemos que tratar de identificar ese foco infeccioso para tratar cómo saber cómo se va a comportar esa infección en el transcurso de su curso natural. Tenemos que puede ser por una extensión de una infección contigua, y aquí vendrán todo, lo que ya nos hablaba el doctor Jorge Puerta, lo que nos hablaba la doctora Claudia, de que infecciones ópticas podrían diseminarse a las infecciones del cuello, también infecciones rinosinusiales, amigdalitis, la hepatitis cervical, las infecciones o abscesos odontogénicos, la cialolitiasis o la cialodenitis, la necrosis o sobreinfecciones de nódulos o masas malignas que ya existan en el cuello, o una inoculación directa, ¿cierto? Ya sea por procedimientos orales, procedimientos endoscópicos, la fibronazo, la endoscopia, etcétera, cuerpos extraños, donde nos haga raro que un paciente con una laceración de un cuerpo extraño por una espina de pescado consulte por una infección de espacios profundos del cuello, el uso de pacientes con uso de drogas endovenosas, ¿cierto? El trauma penetrante, y obviamente no falta que nos muerda el compañero al lado, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que las infecciones pueden provenir de muchas partes. También hay que recordar que pueden haber alteraciones preexistentes que faciliten esas infecciones, como las anomalías de arcos branquiales, que casi nunca las sospechamos, remanentes del conducto tirogroso o la leucemia. Pero vean, a pesar de que todos existen todos estos orígenes, hasta un 50% no encontramos la causa, a pesar de un buen interrogatorio y un buen examen físico. ¿Qué pasa en una infección profunda del cuello? Primero hay una inoculación, que ya vemos cuál puede ser la fuente, muchísimas. Posteriormente se da un periodo de inflamación, de celulitis, que puede llevar a una formación de un absceso, y esa formación de inflamación y absceso nos puede llevar a dos grandes cambios en la economía, que nos dé un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, como todos conocemos, y que nos dé un efecto de masa, o sea, un efecto compresivo sobre las estructuras vitales, en especial la vía aérea, y es por eso que es una urgencia tan importante estas infecciones. Y obviamente si no controlamos esto, vamos a entrar en un paciente en sepsis o shock séptico, que ya sabemos cuál será la mortalidad de estas cosas. Cuando vemos cuál es la microbiología, pues hay que pensar de dónde viene primero ese inóculo bacteriano. Sin embargo, la mayoría de las lesiones de los espacios profundos del cuello provienen de la cavidad oral, de la misma flora normal que se encuentra allá. Son una flora facultativa o anaeróbica importante, y que podemos encontrar hasta más de 6 colonias si hacemos un cultivo de alguna de estas infecciones profundas del cuello. Podemos también pensar que hay otros gérmenes, como el estreptococo, el estafilococo aureus, cuando provienen de origen cutáneo, o en pacientes inmunosuprimidos, también la Klebsiella pneumoniae, o en pacientes diabéticos en especial, o también pensar en pacientes con pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Hay que mirar mucho el contexto. Este es un artículo que salió en el 2007 donde muestra cuál es la probabilidad de conseguir un cultivo positivo. Realmente el cultivo positivo se puede conseguir en casi todos los pacientes, y generalmente, como les dije, más de 6 colonias diferentes podemos encontrar si hacemos un cultivo. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación y en la historia clínica de este paciente? Obviamente hay que hacer una análisis completa que nos identifique la edad. Sabemos que en los niños más pequeños, por ejemplo, hay un las infecciones del espacio parafaringeo o retrofaringeo, generalmente
seguidas de una infección viral, una infección respiratoria alta con un virus sincitial respiratorio, un adenovirus, etcétera, que van a complicarse. ¿Por qué? Porque los niños, en esos espacios que normalmente en el adulto no contienen adenopatías, en el niño sí, persisten hasta los 5 o 7 años, y esos gánglios que están allí actuando en defensa del niño también se pueden abscedar secundario a una infección de las vías respiratorias altas. ¿Qué hay que mirar? ¿Cuál es la severidad? La severidad la miramos básicamente con el compromiso de la vía aérea y si hay signos de respuesta inflamatoria sistémica. Identificar el posible origen para tratar de mirar el latente etiológico. ¿Cuál es el tiempo de evolución? Y obviamente no nos olvidemos del estado de inmunosupresión que puedan tener. Hay que mirar cómo está ese paciente fisionómicamente, cómo está su dentadura para determinar cómo está la nutrición, mirar el pelo en bandera. Sabemos que estamos en un país que hay serias deficiencias de eso. Preguntar si el paciente tiene una infección por algún agente retroviral, ¿cierto? Hay que pensarlo todo. Y siempre sospechar la resistencia antibiótica, porque muchos sabemos que se autoformulan, van a la farmacia primero, compran cualquier cosa y cuando no mejoran, ahí consultan. Entonces siempre hay que preguntarse eso. No olvidarse de las anomalías, de las alteraciones anatómicas que podemos encontrar. Generalmente las alteraciones anatómicas como las quistes de árbol branquiales o quiste tirogloso no presentan una alteración muy severa cuando hay una infección secundaria de esos sitios anatómicos. ¿Por qué? Porque generalmente están muy bien encapsuladas por un epitelio. Sin embargo, un paciente que ha consultado múltiples veces, múltiples ocasiones por infecciones localizadas en el cuello asociado a masa, hay que hacernos sospechar eso. También se puede complicar con una infección profunda del cuello, no es lo habitual, pero hay que pensar. Aquí tenemos, por ejemplo, quistes del segundo arco braquial, el quiste tirogloso, aquí tenemos una fístula traqueocutánea. Y en los adultos hay que pensar más feo aún, digámoslo así. ¿Por qué? Porque los adultos que vengan con infecciones repetidas en el cuello, hay que pensar de que no sea una posible metástasis, una posible malignidad, una adenopatía metastásica que se esté sobreinfectando. No olvidar entonces de uno de los focos importantes que es la adenitis cervical. Todos los niños sabemos que por infección respiratoria alta vamos a colocar múltiples ganglios, ¿sí? Pero esos gangliositos pueden sobreinfectarse con un crecimiento bacteriano que generalmente es único. En este caso pues tenemos un niño que tuvo 2 adenitis cervicales bacterianas, pero generalmente es único y hay que hacer un ciclo pues, de tratamiento adecuado, porque si no lo tratamos adecuadamente nos puede llevar a una infección profunda del cuello. Aquí tenemos otra adenitis cervical. También hay que pensar, si esa adenitis cervical es mayor de 6 semanas, hay que preguntarnos por qué, no quedarnos con la duda, ¿cierto? Hay que mirar si es que es una enfermedad por arañazo de gato, hay que mirar si es una tuberculosis, hay que mirar si no es un linfoma, hay que pensar más allá siempre. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las características de las infecciones, muy someramente porque son realmente bastantes. Cuando hablamos de los espacios suprayoideos, dijimos que están casi todos rodeados de la boca. Entonces la principal causa de estas lesiones va a ser de la causa orofaringe o las glándulas salivares y dentales, ¿cierto? Son las más comunes y tienen una característica que rápidamente invaden todos los espacios que hay, espacio unificatorio, periamitalino, maxilar, sublingual, todos los espacios se pueden comprometer rápidamente de uno a otro. Ya esta mañana nos hablaron mucho del absceso periamitalino, recordamos que es una desviación de la úvula hacia medial del pilar y del pilar anterior y que vamos a encontrar característicamente por irritación de los músculos pterigoideos. Bien, no olvidar también palpar la parótida. Lo que más sospecha uno es que posiblemente las infecciones parótidas sean secundarias a litiasis como en este caso. Sin embargo, lo más característico es que sean pacientes que tengan éstasis salivar, por ejemplo, pacientes desnutridos, ancianos o pacientes que han estado en periodos prolongados hospitalizados con deshidratación crónica o pacientes que han estado en estados postquirúrgicos prolongados o en cuidados intensivos. Una de las causas o de las infecciones que más le teme uno en cualquier momento de la vida es a esto, a las infecciones del espacio submaxilar sublingual o que conocemos como la angina de Ludwig. La angina de Ludwig pues clásica es una invasión de los dos espacios bilateralmente, ¿cierto? Aunque se puede presentar inicialmente en uno y progresar al otro. Generalmente en adultos y en pacientes con diabetes es secundaria a una lesión, una infección de origen dental. Es rápidamente progresiva, puede incluso llegar a todos los espacios del cuello y comprometer el espacio parafaríngeo, comprometer otros espacios y llegar a una mediastinitis.
No solamente se presenta en pacientes ancianos o pacientes diabéticos, se puede presentar en jóvenes como en este caso, que requieren enviar esta gran extensión de la infección del absceso, que requieren un manejo adecuado de la vía aérea, con traqueostomía y obviamente un drenaje adecuado de eso. Las infecciones de los espacios parafaringeos, yo les estaba diciendo antes, son más comunes en los niños de a 7 años porque en esta región, a esta edad, todavía hay ganglios linfáticos, así como las adenoides involucionan con la edad, estos también involucionan con la edad. Pero los niños con infecciones respiratorias agudas recurrentes pueden tener una alteración de esas adenopatías y generar unas infecciones. Que es importante que rápidamente se diseminan hacia otros espacios, ¿cierto? Generalmente estos niños tienen una apariencia tóxica y van a tener una restricción en los movimientos del cuello. Eso nos tiene que hacer sospechar de que hay una infección profunda del cuello. Todo niño que tenga una adenitis cervical o una infección respiratoria con limitación en la movilidad del cuello, que luzca tóxico, hay que sospechar eso, aunque no lo veamos, muchas veces no se ve. Los espacios infrayoideos básicamente se dan por lesiones que comprometan la tráquea. Generalmente son por heridas penetrantes, secundarias también a un mal uso o mal manejo de la traqueostomía, son poco frecuentes realmente, pero tienen una gran importancia y es que están directamente ligadas al mediastino superior, lo cual nos puede llevar a una mediastinitis, que realmente es bastante común. Aquí tenemos un paciente con una infección del espacio pretraqueal o cervical anterior o visceral, que lo pueden encontrar de diferentes formas, como nos puede llevar a una mediastinitis superior. Muy bien, y los espacios completos que yo les había hablado anteriormente también son más comunes en los niños, también por la presencia de adenopatías en este estado, o pueden ser secundarios a infecciones o intervenciones que se hayan hecho en la columna cervical. Puede ser una diseminación vertebral primaria por diseminación hematógena de otro foco, o puede ser secundario a una osteomielitis hematógena también, o por una intervención quirúrgica ortopédica o neurocirujana posterior a este evento quirúrgico. Generalmente estos pacientes tienen una apariencia tóxica, aunque con restricción de movimiento del cuello, aunque generalmente empiezan con un periodo larvado de dolor cervical que es como de baja intensidad y que posteriormente progresa a esta infección profunda. En los niños ya es más común que se presente por lo que ya les había mencionado, pero generalmente menos se ve. Aquí, para recordarles el espacio retrofaríngeo, como es lo normal, por ejemplo en este niño que tiene esta infección, cómo nos vamos a encontrar un ensanchamiento de los tejidos blandos postfaringeos que nos va a hacer sospechar un alto índice de sospecha de que hay algo que está acá. No sabemos qué, seguramente puede ser celulitis, puede ser un absceso, no sabemos, pero aquí nos puede dar. Si hacemos una visión fibroendoscópica o a veces oral, podríamos ver que la pared faríngea posterior está protrudiendo, ¿cierto? Es raro encontrarlo, pero si tenemos la oportunidad de examinar, hacer un examen oral y verlo, hay que pensarlo de que sí se trata de eso. Aquí vemos en el espacio prevertebral una adenitis primaria con un absceso. En este caso, generalmente consultan inicialmente con un dolor cervical. Ya cuando hay poco compromiso de otros espacios, como es el espacio carotídeo, donde sabemos todo lo que viaja allí, ¿cierto? Puede haber compromiso de la vena yugular o de la carótida produciendo tromboflebitis de la vena yugular, que lo conocemos como síndrome de Lenier, o puede haber lesiones sobre la carótida interna, sobre la carótida común, carótida interna, carótida externa, que puede llevarnos a pseudoaneurysma, incluso a ruptura de la carótida. Y también podemos encontrar el clásico síndrome de Horner cuando hay compromiso de toda la plexo cervical en este caso. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay tanta mortalidad de estos casos? Porque generalmente cuando hay una lesión de estas características, de estos espacios, nos puede llevar a dos tipos de complicaciones. Una obstrucción de la vía aérea por ese fenómeno compresivo que ya les hablé. Por una sepsis, un shock séptico secundario a esto, neumonía aspirativa cuando se rompe ese absceso y drena todo ese pus hacia las vías inferiores, una tromboflebitis supurativa, ruptura de la carótida, mediastinitis, una fascitis necrotizante, osteomielitis y obviamente no olvidemos de los abscesos periamigdalinos que también nos puede dar secuelas no supurativas cuando se trata de los ojos. Por ejemplo, en este caso es un paciente con una angina de Ludwig con una fascitis necrotizante y una mediastinitis secundaria. Es una exploración del mediastino completamente verde en este caso. Bien, entonces en la evaluación inicial que ya vimos que era, ustedes lo primero que tienen que hacer es descartar el compromiso respiratorio, esa es la verdadera urgencia en ese momento que ustedes tienen que valorar.
Descartar compromiso vascular nervioso, si no mejor no se nos olvide. Signos, tratar de ver cuál es el espacio comprometido, pensando el origen, pensando las cosas que vamos a hacer en enfermedades a posterior. Mirar si tenemos la posibilidad de hacer una tomografía, muchas veces el tamaño de la lesión nos va a decir si va a ser un manejo conservador o un manejo quirúrgico. Y obviamente ya vemos cuándo pensar, cuando son más lesiones crónicas, qué más pensar. Entonces, en la imagenología decíamos que la elección es la tomografía de cuello contrastado. Sin embargo, pues la radiografía nos puede ser útil y en algunos casos la ecografía nos puede ayudar a diferenciar un poquito en qué. En que es un examen que no es invasivo, es poco costoso, en algunas instituciones de primer y segundo nivel es disponible y vamos a encontrar cómo están las estructuras en el cuello. Inclusive nos puede diferenciar si es una masa o si es un absceso o no hay una formación de un absceso realmente. Nos puede decir cuál es el estado actual de esa infección y nos puede ayudar a mirar cuál es el tratamiento a seguir. No olvidar entre las diagnósticos diferenciales en los niños, una obstrucción de la vía aérea con una apariencia tóxica, la epiglotitis que vemos aquí en la radiografía lateral del cuello también nos puede ayudar con la epiglotitis cruzada en este caso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pilares de tratamiento cuando ustedes piensan que llega un paciente con una infección de espacios profundos del cuello? Primero, determinar la severidad. ¿Cómo hacemos eso? Un buen examen físico, unas pruebas rutinarias de química sanguínea. Asegurar la vía aérea, antibiótico empírico. Listo. Analgesia escalonada y un antiinflamatorio adecuado que nos permita mejorar las condiciones físicas de ese paciente. Entonces, manejo de la vía aérea puede ser desde la simple observación, mirar, ponchear, recurrir a hacer la invasión orotraqueal, la nasotraqueal a ciegas o ayudar a cumplir broncoscopio. Obviamente eso no lo tiene que hacer usted, pero tiene que pensar en la posibilidad de rescatar esa vía aérea en ese tipo de pacientes. Hacer una traqueostomía de urgencias, que en muchos casos en pacientes con angina de Bruch hay que hacer la urgencia del paciente despierto, o hacer una crico si es determinante pues, la infección en este caso. No, de este video que no los voy a mostrar completo, les dejo aquí la página y el nombre, pues está en YouTube. Es un video tutorial en donde pueden encontrar cómo se hace toda la técnica desde la asepsia hasta la técnica de la crico para que la vean, o si no pueden consultar esta página también que les dice diferentes estudios y diferentes técnicas para asegurar la vía aérea. Muy bien, ahora, ¿qué antibiótico empírico tengo que usar? Pues depende del espacio y depende de la posible etiología que yo tengo. Generalmente el espacio mediterráneo ya nos ha hablado mucho, pero podemos usar combinaciones de ampicilina sulfatar con metronidazol o penicilina de altas dosis, que sabemos que nos puede cubrir anaerobios. O ya en pacientes inmunocomprometidos, subirnos una escala más, extracción de metronidazol, en algunos casos monoterapia con pipetazo, imipen, numeropen. Obviamente ustedes no van a conseguir eso en sus recursos en primer nivel, pero hay que pensar entonces siempre cuando vamos a valorar a ese paciente si tiene algún estado de inmunocompromiso. En la parotiditis supurativa, generalmente el principal germen que se encuentra en este caso es el Staphylococcus aureus, por eso usamos oxacilina, que lo podemos usar en combinación con metronidazol o clindamicina porque tenemos que también cubrir los gérmenes que están en la boca. Si sospechamos resistencia porque ya tiene una hospitalización previa o uso de antibiótico de este tipo previamente, pues tendríamos que usar un antibiótico más amplio. Eso lo va a determinar la clínica. En la angina de Bruch también podemos usar lo mismo, penicilina sulfatar, metronidazol o clinda, o la combinación ciprofloxacina-clinda, pero siempre pensar que este paciente va a estar severamente enfermo. En los espacios retrofaringeos realmente el cambio de medicamentos no es mucho, más que todo va a variar si es paciente inmunocomprometido y el sitio donde yo me voy a encontrar y cuáles son los recursos que yo tengo en ese momento. Lo importante aquí es mirar la duración. Todas estas infecciones por lo menos tienen que ir de 14 a 21 días de tratamiento. Que los primeros 3 de 48 a 72 horas sea intrahospitalario, venoso, si requirió pues tratamiento quirúrgico, vamos a determinar cuál será la mejor estancia hospitalaria de este paciente, pero lo importante es que el tratamiento se debe prolongar lo más allá que podamos para evitar pues un desenlace fatal. El manejo con esteroides, muchos todavía tienen mucha controversia si manejar esteroides o no en las infecciones profundas de cuello también, pero se ha visto que en las infecciones severas hay una insuficiencia renal relativa, o puede ser una insuficiencia renal oculta, o una resistencia al cortisol. Por eso, en todos estos estudios que
que no son nuevos, nos dicen que se puede manejar esteroides sistémicos, periodos cortos. Algunos dicen que puede llevar hasta 3 semanas, pero la mayoría de autores prefieren usarlos por las primeras 48 a 72 horas para regular las catecolaminas y regular las citoquinas proinflamatorias, viendo que hay una disminución en la progresión del dolor y en la inflamación. Entonces, es importante. ¿Cuál es el esteroide usado? Siempre en los libros nos comparan, siempre la prednisolona, 1 miligramo, 2 miligramos por kilo, pero a veces uno no cuenta con la prednisolona o es más cachezudo y tiene un deflasacol. Pero lo importante es que dónde consultar. Esta es una página que pueden encontrar, una calculadora donde pueden mirar cuál es la correspondencia esteroidea de acuerdo a la esteroide que ustedes puedan utilizar. Ustedes dicen, no, tengo un paciente de 50 kilos, yo sé que la dosis es de prednisolona, pero solo tengo aquí prednisolona, o tengo tensinolona, o tengo la tensinolona no se usa. Tengo hidrocortisona. Voy a mirar cuál es la correspondencia en equivalentes a este caso. Entonces aquí yo lo puedo calcular y vean esto, le da un recorte de cuál es la potencia mineralocorticoide y la supresión de él, para que no se nos olvide que el esteroide también tiene problemas, ¿cierto? Entonces, también en el manejo inicial de todas estas infecciones, muchas veces requiere el drenaje, como dijo el doctor Puerta, a veces lo tienen que hacer ustedes por la situación económica, por la situación social del paciente. Recuerde que se puede hacer por aguja o se puede hacer por incisión. Se han hecho estudios y se ha demostrado que ambos son igual de efectivos y se hace bien. A veces hay que repetirlo diariamente, no quiere decir que con la primera yo voy a lograr un drenaje completo. Muchas veces no voy a conseguir nada porque estoy todavía en un periodo celulítico y más bien puedo esperar el segundo día que pronto se haya una formación de pus como tal. Voy a hablar un poquito del manejo del paciente con diabetes. De diabetes mellitus, no diabetes mellitus, paciente diabético. ¿Por qué? Porque en estos casos hay mayor severidad del compromiso sistémico de estos pacientes. Generalmente tienen una lesión odontogénica, por eso hay que revisar muy bien la boca de estos pacientes, revisar cómo están en su moral, cómo está esa enfermedad periodontal de estos pacientes. Listo, eso se nos olvida a nosotros, pero hay que hacerlo. Generalmente la diseminación de estos espacios va hacia el espacio parafaríngeo y de ahí se puede llevar hacia las otras partes de la economía del cuello. Principalmente se ha encontrado que la Klebsiella pneumoniae puede ser el factor más importante en este tipo de pacientes y por tanto se podría adicionar a la terapia anterior que habíamos visto el uso de gentamicina, obviamente mirando cómo está la hidratación de ese paciente y cómo está la función renal y haciendo los cálculos dependiendo de la tasa de filtración renal. Siempre controlar el control glicémico adecuado, ojalá menor de 200. ¿Por qué? Porque muy seguramente yo voy a necesitar esteroides y hay que ajustar la dosis de insulina si yo quiero que este paciente no tenga una complicación. Y ojo, muchas veces el paciente debuta con una diabetes mellitus es por una infección muy profunda del cuello. O sea, hay que pensar que a todo paciente que yo voy a hospitalizar con una sospecha de infección profunda del cuello, le debo hacer una glicemia. Mirar cómo está ese control glicémico, de pronto me encuentro una diabetes de nuevo en este caso. Muchas veces de estos pacientes hay algunos criterios que dicen que todos los pacientes generalmente con diabetes tienen que requerir manejo quirúrgico. Bueno, eso depende de la clínica del paciente y depende pues de la condición que la tenemos. Este es un paciente con una paciente necrotizante. Vean la severidad, esto también puede pasar en pacientes con angina de luz, que hay que hacer una resección completa de todo el tejido necrótico y pues obviamente va a requerir una reposición. Bueno, por último, simplemente recordar como una evaluación, un algoritmo de diagnóstico de manejo, que siempre que sospechemos una infección de espacio profundo hay que evaluar la severidad. Si hay sepsis, cómo está el compromiso de la vía aérea, compromiso vasculonervioso, cómo son las condiciones de mi paciente y si hay sospecha resistente. Si yo veo que cualquiera de estas me da que sí, de paciente yo tengo que hacer una revisión de lo que tengo, como sea me trae. No se pongan a esperar con el paciente. Hay que asegurar la vía aérea como lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer, se lo traen con la modo que sea, pero lo traen antibiótico empírico y esteroide sistémico, que generalmente va a requerir el manejo quirúrgico de la vía para asegurar la vía consultante. Si ese paciente no tiene criterios de severidad, yo puedo iniciar un manejo conservador con el antibiótico empírico, el drenaje, pero también lo remito urgente, más pues que me lo reciban mañana si alguna cosa, lo tengo que vigilar constantemente. Pero ustedes, el paciente se les llega a complicar, ustedes no van a tener más que hacer. No sé qué, si ustedes tienen un paciente con sospecha de infección profunda del cuello, no sé quién con él, remitan al paciente. Si tienen alguna duda y tienen la disponibilidad de hacer una radiografía o una ecografía, un TAC, hagan, que no se queden con la duda. Y si tienen la duda y no pueden hacer esto, remitan. Entonces, como tal, aunque son raras, son potencialmente fatales, se requiere un alto índice de sospecha para